Apagando las luces hago una oración, que cuando Él crezca Él vea en mí un Padre que vive para Dios. Buenas noches, los saludo hoy 8 de junio, mes de los padres. Quiere ser como yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver, Señora. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Éxodo 20:13 dice: no matarás. Dios tiene planes con la persona desde su gestación y procura bendecirle con una adecuada paternidad. El tema general del mes es la esperanza. Hoy nos corresponde su relación con la palabra. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda. Buenas noches, hermanos. Les invito a que meditemos juntos en esta ocasión con la palabra, la esperanza y la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta nueva oportunidad que nos das. Estamos delante de ti, Señor, hemos exaltado, hemos bendecido tu nombre. Nuestro corazón está abierto para ti. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Nuestro tema general de los miércoles de este mes de junio es la esperanza. Hace 8 días vimos la relación de la esperanza con la fe y el amor. Vimos que esos 3 elementos deben permanecer en la vida de todo creyente: la fe, la esperanza y el amor. Vimos que el mayor de ellos es el amor. Vimos que a medida que hay amor, habrá esperanza. En la medida que nosotros nos conduzcamos en amor entre nosotros, los hijos de Dios, entre el pueblo de Dios, entonces más esperanza vamos a disfrutar. Vimos también que la fe es fundamental para tener esperanza. Primero es la fe, luego la esperanza. Vimos ejemplos de la palabra, particularmente en la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde nos indica que la fe apunta a hechos cumplidos, al pasado, mientras que la esperanza apunta a hechos pendientes de cumplimiento. Ambos son confianza. La fe, confianza en lo que ya sucedió, que está escrito en la palabra de Dios y ya sucedió, y la esperanza, la confianza en lo que está escrito en la palabra de Dios, pero que todavía no ha sucedido. La fe nos da esa fuerza, esa certeza para poder tener esperanza, para esperar lo que todavía no hemos visto. Hoy vamos a ver entonces la relación que tiene la esperanza con la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 1, leamos inicialmente el verso 5. Colosenses capítulo 1, verso número 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hemos dicho que la esperanza se refiere a una confianza en las cosas que están en la palabra, pero que todavía no han cumplido. Ahí está esa relación estrecha entre la esperanza y la palabra de Dios. Dice el verso 5, lo dice explícitamente aquí en Colosenses capítulo 1, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Las cosas que están reservadas en este momento en los cielos para nosotros, las que todavía no se han hecho manifiestas, nosotros no las tenemos que adivinar, ni tampoco debemos tener ceguera al respecto, ignorancia al respecto, sino que nosotros la hemos oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y note que el apóstol Pablo no dice aquí solamente la palabra del Evangelio, sino que hace un énfasis especial: la palabra verdadera del Evangelio, porque hay muchas cosas que se predican teniendo la palabra como base, inclusive las llaman Evangelio, pero no son la palabra verdadera del Evangelio. En la época que el apóstol Pablo escribe esta carta a los colosenses estaba sucediendo eso. Pues imagínate mucho más ahora. Muchas cosas se predican desafortunadamente y no es de mala intención, se predican bien intencionadamente, pero no conforme a la palabra de Dios. Hay una relación muy estrecha
entre la esperanza y la palabra de Dios. Por eso debemos estar pendientes de la palabra verdadera del Evangelio. Tenemos que atrevernos a leer lo que realmente está escrito, creer lo que realmente está escrito, poner en práctica lo que realmente está escrito y predicar, compartir con otros lo que realmente está escrito en la palabra de Dios. Por encima de credos, por encima de tradiciones, la palabra de Dios es la autoridad doctrinal. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Nosotros podemos conocer la esperanza, podemos conocer lo que todavía no ha sucedido, pero que va a suceder. Lo que esperamos lo podemos conocer claramente por la palabra de Dios. Hay muchas apartes en la palabra de Dios. Y yo la otra vez hice una lista. Ahorita rápidamente recuerdo, por ejemplo, la gran profecía del Señor Jesús en Mateo capítulo 24 y 25. Es importantísimo conocer esos capítulos para tener una esperanza sólida. Por supuesto que el capítulo 13 de Mateo es indispensable también. En el capítulo 13 se revelan los misterios del reino. Entonces nos ubica de una manera correcta en lo que va a suceder. También en lo que está sucediendo, pero en lo que va a suceder relacionado con la esperanza. El capítulo 16 de Mateo, por ejemplo, es un capítulo fundamental. ¿Y qué decir de los capítulos 5, 6 y 7, donde está la constitución del reino de los cielos? Esos capítulos son claves para nosotros saber qué esperamos. Hemos incursionado con la ayuda del Señor en el maravilloso libro de Apocalipsis, que es un libro, como lo dice desde el primer versículo, un libro de revelaciones. El Señor nos ha revelado las cosas que van a suceder. Recuerden que el Señor Jesús fue encontrado digno de desatar los sellos. Ese libro no está sellado, sino que fue revelado. Nosotros con esa tranquilidad, con esa confianza, hemos aprendido muchas cosas del Apocalipsis que nos declaran las cosas que van a suceder. Toda la palabra de Dios es una perfecta unidad que nos declara lo que esperamos. Por eso dice el apóstol aquí, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, refiriéndose a la esperanza. Ya hemos oído de esa esperanza. Y si no hemos oído, entonces tenemos que oír. Y tenemos que meditar. Tenemos que estudiar la palabra, estudiar en oración la palabra de Dios para saber qué es lo que esperamos. Aquí mismo en Colosenses capítulo 1, verso 24 al 27 dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? Verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio es Cristo en vosotros, o en nosotros, la esperanza de gloria. Ese misterio, en el versículo número 25, la última parte, el apóstol Pablo lo llama la palabra de Dios. La palabra nos declara la esperanza, la palabra nos enseña, nos muestra, nos ilumina, nos revela qué es lo que realmente esperamos, cuáles son las cosas que Dios ha puesto delante de nosotros y que todavía no hemos vivido, pero que son ciertas. Las esperamos porque creemos en lo que está dicho en la palabra de Dios. Estos versículos nos muestran entonces esa relación tan estrecha que hay entre la esperanza y la palabra de Dios. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo número 4. Romanos capítulo 15, versículo número 4 dice: Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mira este verso tan especial, ese verso 4, como enfatiza la relación entre la palabra de Dios y la esperanza. Es que lo dice una y otra vez. Vamos a leerlo nuevamente con mucho detenimiento. Ese verso 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, ¿sí ves? Lo que se ha escrito antes.
Luego dice, para nuestra enseñanza se escribieron. Nuevamente enfatiza en que se han escrito, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, por tercera vez ese énfasis, tengamos esperanza. ¿Qué es lo que nos provoca? ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que genera en nosotros esperanza? La paciencia y la consolación de las escrituras. Por lo tanto, si nosotros no conocemos las escrituras, entonces no vamos a tener esperanza. O peor aún, vamos a tener una esperanza falsa o una esperanza vana. Vamos a esperar cosas que realmente no van a suceder. Y no van a suceder y no tienen por qué suceder porque el Señor no se ha comprometido en su palabra con eso. ¿Qué es lo que el Señor va a cumplir? Él se apresura para poner por obra su palabra, no más. El compromiso de Dios con el ser humano es la palabra. Él ha puesto la palabra y su nombre por encima de todas las cosas. El Señor está comprometido a cumplir la palabra cabalmente. Cielo y tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. La flor, la hierba se marchita, pero la palabra de nuestro Señor permanece para siempre. Eso es lo que el Señor va a cumplir, su palabra. Entonces, cuando conocemos la palabra de Dios, entonces vamos a tener lo que dice ese versículo número 4. Vamos a tener paciencia y consolación. Paciencia y consolación de las Escrituras. Y eso va a generar en nosotros esperanza. El Señor usa un mecanismo, un ejercicio, un proceso en la vida de cada creyente que vamos a ver en otra ocasión, porque hoy vamos a estar muy centrados solamente en la palabra, en la relación de la esperanza y la palabra, pero el Señor usa un proceso en cada creyente para generarle esperanza. Él nos da la mano, Él sabe lo que necesitamos. Nosotros necesitamos esperanza, entonces Él sabe qué necesitamos para generar esa esperanza. Hoy estamos viendo la importancia de la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos las cosas que se escribieron antes, si no conocemos las escrituras, entonces no sabemos qué esperar. Tristemente hay muchísimos, pero hermanos, es impresionante, muchísimos hermanos, muchísimas personas en las congregaciones que no conocen la palabra de Dios, no conocen las escrituras, se han limitado a una tradición que ha sido enseñada por muchos años, pero realmente la palabra de Dios no la conocen. Conocen de pronto algunas cosas que tienen que ver con fe, pero las cosas que tienen que ver con esperanza, poco o nada conocen, o las conocen de manera errada. Esto lo estoy afirmando con conocimiento de causa, con la experiencia que he tenido particularmente desde el año 2012 hasta este año 2022. Ya han tantos años con esa misma experiencia. Personas que siguen predicando, a pesar que les hemos mostrado la palabra de Dios, lo que está escrito, siguen predicando lo que obedece a su tradición y no a la palabra de Dios. Realmente no están abiertos para conocer, para recibir la palabra de Dios. Dice un poco más adelante, aquí mismo en Romanos capítulo 15, el verso 13. Dice el verso 13, y el Dios de esperanza, mira lo que, como es de lindo nuestro Dios. Dios es un Dios de esperanza, por lo tanto tú y yo debemos ser personas de esperanza, no solamente de amor y fe, sino de esperanza. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, tal como lo vimos hace 8 días. Nosotros tenemos un Dios de esperanza, nosotros debemos ser un pueblo de esperanza. Por lo tanto, sí nos tiene que importar las escrituras, sí las tenemos que conocer, sí las debemos comprender, sí las debemos poner en práctica y sí las debemos enseñar tal como están escritas. Nuestro Dios es Dios de esperanza, nosotros somos un pueblo de esperanza. Dice el verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este verso 13 nos da otra puntada adicional a la del verso 4 para que se genere esperanza en nosotros. En el verso 4 vimos la importancia de conocer las Escrituras, porque las Escrituras nos dan la paciencia y la consolación necesarias para tener esperanza. Ahora en el verso 13 vemos la acción no solamente de la palabra, sino del Espíritu Santo. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿En el creer qué? En el orden de ideas de este capítulo 15 es en el creer la palabra de Dios. Nosotros hemos aprendido que la fe es por el oír. Ahora vemos que la esperanza es por el creer.
Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, entonces vamos a tener gozo y paz en el creer. Y de esa manera el Espíritu Santo hace que nosotros ahondemos en esperanza. Mira que hay unos elementos alrededor de ese proceso para generar esperanza. Básicamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra y el que nos revela la palabra. Y los otros elementos que hay son la paciencia, la consolación, el gozo y la paz. Todo esto hace que nosotros ahondemos en esperanza, que se genere más y más esperanza en nosotros. Por eso, querido hermano, yo te aconsejo, tú que estás atendiendo esta palabra, te doy un consejo valiosísimo. Y es que todo lo que tenga que ver con tu vida, todo lo que te suceda, tienes que enmarcarlo en la palabra de Dios. Vas a hacer un negocio, te fue bien en el negocio, te fue mal, lo que sea, un problema familiar, un éxito en tu familia, un éxito laboral, un éxito académico, algo en el área sentimental, algo en la política, algo en la ciencia, algo en lo social, en lo que sea. Todo lo debemos enmarcar en la palabra de Dios, porque es que nosotros somos un pueblo de esperanza. Nosotros no podemos vivir fuera de la palabra de Dios, no podemos caminar cosas, no podemos hacer, pensar, ni sentir, ni decir cosas que están fuera de la palabra de Dios. Debemos tener ese marco absolutamente para todas las cosas. Cada vez que empezamos un proyecto, cada vez que tengamos una situación distinta en nuestra vida, debemos ir delante de la presencia del Señor y buscar una palabra. Pedirle al Señor que nos dé una palabra para que sea nuestro piso, nuestra base. Y una vez apoyados allí, vamos con toda seguridad. Vamos hacia ese proyecto, vamos a pasar ese valle de sombra de muerte, de pronto esa dificultad, de pronto esa tristeza. Absolutamente todas las cosas las podemos vivir si tenemos un marco adecuado en la palabra de Dios. El Señor sabe lo que necesitamos, pero Él espera que nosotros vayamos delante de su presencia para que Él pueda darnos el oportuno socorro. Le decimos: Señor, me está sucediendo esa situación, yo necesito una palabra para asirme de eso. Hermano, es la experiencia, no solamente mía, es la experiencia de todos. Getsemaní ha tenido esa experiencia. Todos estos años le hemos pedido, y no solamente a nivel de congregación, sino a nivel familiar, a nivel personal. Varios hermanos han pedido una palabra para que el Señor les aliente en las situaciones que están viviendo. Y así ha sido. Ha sido algo glorioso, algo poderoso. Esa palabra que el Señor da, entonces nos da paciencia, nos da consolación, nos da gozo y nos da paz. Y todo esto lo usa el Espíritu Santo para que nosotros ahondemos en esperanza. La palabra de Dios es esencial entonces para poder tener esperanza. El mes pasado estuvimos mirando el tema general, cómo conocer la voluntad de Dios. Y lo primero que hablamos al respecto fue la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros conocemos, nosotros vemos que está expresada su voluntad, la voluntad de Dios. Vimos unos ítems muy importantes de cómo ir a la palabra de Dios, y como hoy estamos hablando de la relación de la esperanza con la palabra de Dios, yo quiero repetir esos ítems. Tenme paciencia porque es una repetición de algo que ya hemos dicho. Cuando tú vas a ir a la palabra de Dios, entonces debes hacerlo en oración. Juan capítulo 5, versos 39 y 40, no lo voy a leer, solamente voy a hacer mención. Juan capítulo 5, verso 39 nos habla de escudriñar las escrituras. El Señor reconocía que los judíos escudriñaban las escrituras. Pero el verso 40 dice: pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. No solamente es escudriñar las escrituras, es escudriñar las escrituras, pero en dependencia del Señor. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. El Señor hace una impartición de vida. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la palabra de Dios si no estamos en dependencia del Señor? Es el Espíritu Santo que nos ilumina, que nos revela la palabra. Siempre que vamos a la palabra debe ser en una actitud de oración. El segundo ítem que te quiero mencionar es lo que el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 24, verso 15. Para poder entender la palabra de Dios tenemos que hacer un ejercicio básico, y es leer. Si no leemos, no entendemos. Pero si leemos, tenemos la posibilidad de entender. Y más, como ya lo he dicho antes, en dependencia del Espíritu Santo para que nos revele la palabra. Debemos entonces depender del Señor, acercarnos en oración a la palabra de Dios y leer, hacer el ejercicio de leer. Luego, otro ítem, tercero, Lucas
Capítulo 10, verso 26, el mismo Señor Jesús, esos tres son cosas que el Señor Jesús ha dicho. El Señor dice allí en Lucas 10, 26, que está escrito, cómo lees, de tal manera que el Señor nos anima a leer bien, a leer de manera correcta. El Señor dejó su palabra en un idioma humano para que nosotros lo podamos entender. Ahora tenemos traducción a tantos idiomas, a tanta lengua la palabra de Dios, pero debemos leer bien. No nos saltemos comas, puntos, no leamos las cosas, no cambiemos las palabras, no leamos a la carrera. Tenemos que leer bien, tengamos ese tiempo, esa dedicación para leer y leer bien la palabra de Dios. El cuarto ítem está en Marcos 7:13. El Señor Jesús habla allí en Marcos 7:13 de lo terrible que es la tradición. La tradición tiene el poder de invalidar la palabra. No la palabra de Dios como tal, sino la palabra en nosotros. Se vuelve válida, se vuelve nula la palabra. Las personas no entienden. Las personas que están bajo la tradición, que tienen la opresión de la tradición, no reciben la palabra de Dios. No reciben la palabra verdadera, el evangelio verdadero. No lo reciben. Se quedan con su tradición. Ven la palabra de Dios. Hermanos, esto que yo les digo lo he experimentado. He tenido personas que han estudiado la palabra de Dios, que la han predicado por años y les muestro en las mismas Biblias de ellos, miren lo que está ahí aquí. Y primero prefieren enojarse que admitir que la tradición que han recibido y que están transmitiendo a otras personas es un error. No le dan crédito a la misma palabra de Dios. Así que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, este ítem número 4 dice que tenemos que hacer la tradición a un lado. La palabra de Dios es la autoridad, la tradición no. El cuarto ítem es lo de la tradición y el quinto es la obediencia. Santiago capítulo 1, verso 22 nos habla de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Cuando solamente somos oidores y no ponemos en práctica la palabra de Dios, cuando la aprendemos pero no la obedecemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si nosotros vamos a la palabra de Dios en dependencia del Señor, leemos bien, hacemos la tradición a un lado y tenemos la actitud de obediencia, entonces vamos a ganar muchísimo. Particularmente vamos a ganar en esperanza. En el creer la palabra de Dios está la abundancia de esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque está abierta para nosotros. Gracias, Señor, por la disponibilidad de tu Espíritu Santo 24 horas para bendecirnos. Gracias por la guía de tu Espíritu. Gracias porque no estamos solos en este ejercicio. Gracias porque cuando estamos delante de tu palabra, estamos literalmente delante de ti. Por eso vamos en confianza en ti, en dependencia de ti, amado Dios. Ayúdanos, amado Dios, ayúdanos a estar encerrados, enmarcados siempre en tu bendita palabra, Señor, para todas las situaciones de nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Queremos darle la importancia que tiene, Señor. Nosotros amamos tu palabra. Queremos depender, queremos leer, queremos memorizar, queremos poner en práctica tu palabra, Señor. Deseamos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo siempre que vamos a la palabra, amado Dios. Háblanos, enséñanos, revélanos y guíanos por tu Espíritu Santo a la experiencia de toda la verdad, a la vivencia, a vivir la realidad que hay en tu palabra, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Pido tu bendición muy especial para todas las personas que están aquí conectadas en vivo y las personas que luego van a escuchar esta prédica en nuestro canal de YouTube. Tu bendición para todos, Señor, que todos le demos la importancia que tiene tu bendita palabra. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.